el Señor Jesús en algo que se denomina el Sermón del Monte. Fueron varios capítulos, inicia con las bienaventuranzas y realmente a él plasma ahí la doctrina cristiana, la da como comprimida y después toma a Saulo de Tarso, lo transforma en un nuevo ser, lo lleva al tercer cielo, lo lleva al paraíso y le da 13 libros para que amplíe esta enseñanza que él dio en el Sermón del Monte. Realmente para la iglesia del Señor Jesucristo está inmersa en algo que se llama la gracia del Señor Jesús, porque a través de él fue que se abrió la posibilidad para el resto de las naciones de la tierra. Recordemos una vez más que de Génesis hasta Apocalipsis fue la palabra dada al pueblo de Israel. Fue la relación que el Todopoderoso tuvo con el pueblo de Israel. El resto de las naciones de la tierra éramos llamados por ellos gentiles, griegos o incircuncisos, porque el privilegio de conocer al verdadero Dios solamente era de ellos. Pero cuando se manifestó la gracia de Dios, la justicia de Dios, se abrió la posibilidad al resto de las naciones de la tierra, entre ellos nosotros. Y ahí se cumple Juan 3:16, que de tal manera amó Dios a la humanidad que envió a su Hijo, al Señor Jesucristo. Ahí abrió la puerta a todos los seres humanos, ya no solo al pueblo de Israel, sino a los colombianos, a los latinos, a los 5 continentes. Por eso cuando Él se hace hombre, el verbo de Dios se hace hombre, nos da la gran comisión. Cumple la misión en la tierra para que la justicia de Dios se cumpliera. ¿Cuál es la justicia de Dios? La justicia de Dios es que por Adán haber pecado, por un hombre, el resto de la humanidad fue entregada a la muerte. Por eso toda persona necesita tener un encuentro con el Señor Jesucristo, porque la persona que no ha recibido al Señor Jesús como su Salvador está muerto espiritualmente. Pero por la obediencia, por la desobediencia de Adán, la humanidad fue entregada al pecado y a la muerte. Pero por la obediencia del Señor Jesús, cualquier ser humano en cualquier parte de la tierra puede ser salvo gratuitamente por su gracia. Esa es la justicia de Dios. Que aunque éramos pecadores, Cristo murió por nosotros y en Él podemos ser salvos, libres, sanos, bendecidos. Pero que además acá el estudio que empezamos hace 8 días, el Señor Jesús plasma la doctrina para su iglesia y nos muestra el reino de Dios, que es completamente diferente al reino del mundo. Pero que dijimos que en todo reino se requieren 3 elementos: que haya un rey, un territorio geográfico y una comunidad, una población. Y por supuesto, unas leyes que gobiernen a esa población. Colombia existe como país porque tenemos un territorio. Colombia es hermosa, 2 océanos, 3 cordilleras, valles, llanuras, mesetas, páramos. Un país maravilloso. Está el territorio. Hay una constitución nacional que de ahí dependen todas las leyes y siempre habrá un presidente. Y por supuesto nosotros los colombianos. El reino de Dios es totalmente diferente porque es espiritual. Alabado sea Dios. Y preguntaba yo hace 8 días, ¿cuál es el espacio geográfico del reino de Dios? ¿Quién es el Rey de Reyes y Señor de Señores? El Señor Jesucristo. Él es el Rey en el reino de Dios, en el reino espiritual, en el reino celestial. Se requiere un territorio geográfico. ¿Cuál es? El cosmos, porque Dios creó el cosmos. Todo es de Él. El ser humano no tiene nada, ni siquiera la vida, porque el día que Él nos la llama, nos llama a cuentas, se queda acá y se va. Dios es el dueño absolutamente de todo, el cosmos, de todo. Alabado sea Dios. Y algo maravilloso, que Él andaba con sus discípulos, pero siempre donde Él iba ocurrían milagros, señales, prodigios, resucitaba muertos, limpiaba a los leprosos. La gloria de Dios era manifiesta. Y llegó a un lugar, se sentó, llegaron sus discípulos y llegó la multitud.
y abriendo su boca empezó a hablarles acerca de esto que estamos compartiendo. Y hoy nos corresponde la segunda bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Alabado sea Dios. Pero para poder discernir y comprender un poco lo que está implícito en esta palabra que el Señor Jesucristo nos da, yo me hice una pregunta. Bueno, ¿quiénes son los que lloran? ¿De dónde sale? Porque él dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Entonces, las mamás lloran mucho, ¿no? Los niños. Y hay mucha gente que llora. ¿A quién se está refiriendo el Señor Jesús? Bienaventurados los que lloran. Esta bienaventuranza es para que se cumpliera. El Señor Jesucristo la dio para que se cumpliera algo que fue dicho a través de un salmista. Pudo ser Esdras o algún profeta de los judíos. Salmo 126, versículos 4 y 5. Y aquí ya empezamos a comprender a quién se refería el Señor Jesucristo cuando dice bienaventurados los que lloran. ¿A quién se refiere? La palabra lo explica. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo las gavillas. Alabado sea Dios. ¿A quién se refiere el Señor Jesús cuando dice bienaventurados los que lloran? Aquel hombre, aquella mujer que lleva esa preciosa semilla. No es fácil, hermanos. Alabado sea Dios. Yo les mencionaba en una época, me subía al bus, me venía para acá y en el bus, aún delante de la gente, las lágrimas corrían por mi mejilla. Todo hombre y toda mujer llamado por Dios a cumplir un ministerio, a cumplir una misión, es molido, es triturado de una o de otra manera. Y veíamos en el tabernáculo de reunión que Dios le ordenó a Moisés construir, que estaba el atrio exterior, el lugar santo y el lugar santísimo, y en el lugar santo estaba el incensario y estaba el candelabro que tenía 7 espacios para 7, digámoslo, lumbreras, porque tenía que estar constantemente ahí, y que lo colocaban, hacían un material especial y en cada una, no sé si han visto, aquí hay una que sobresale en toda la mitad, 3 por este lado, 3 por este lado, y prendían en el lugar santísimo. Y el combustible para que esa luz prendiera eran hecho a base de higos y de unos productos especiales, pero que para que ese producto soltara ese aceite que serviría para prender y que permaneciera en el lugar santísimo, era necesario que esos frutos fueran ¿qué? Triturados, molidos. Y cada hombre de Dios, para que alumbre como esa luz que había, necesita ser triturado y molido. Porque entonces viene algo que se llama la unción. Y la unción no se logra yendo a la universidad, la unción no se logra pasando aquí a predicar delante de la gente. La unción se logra cuando somos molidos, triturados y permanecemos, a pesar de lo que sea, permanecemos en el llamado que Dios nos ha hecho. Porque hay muchas personas que de pronto vemos, ¿cuántos hemos visto a pastores que esas mega congregaciones, hemos visto hombres y mujeres usadas grandemente por Dios? Y hay muchos que hablan mal de ellos, pero si usted supiera el proceso que ese hombre vivió antes de que viniera ese respaldo de Dios, lo pensaría 2 veces para hablar. Así como era necesario ser trituradas esas higueras, esos higos para que soltaran el aceite y poder prender esa luz. Wow. Por eso aquí la palabra del Señor Jesús dice, bienaventurados los que lloran. Pero ya él estaba diciendo para que se cumpliera lo dicho por el salmista, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Pensemos en un hogar, en una casa, se convierte por lo general la mamá. Cuando se convierte el esposo lo aplaude, ¿verdad? Y los hijos, eso le ayudan. Mamita, alístese que va para la iglesia. Vieja loca, se le corrió el champú, se va a lamber ladrillos, a llevarle la plata al pastor. Y empieza una lucha tremenda. Empieza a ser triturado.
Y hay algunos que aguantan el fuego, pero otros que inmediatamente sueltan. Por eso el Señor dice, irán andando y llorando. Y esa mujer le cree a Dios y en lugar de sentirse mal le dice, amado mío, esposo mío, yo te miro como ese varón de Dios que vas a hacer en las manos de Dios. Y empieza a orar en fe y no empieza a orar en incredulidad. ¿Recuerdan que hemos hablado de lo que es orar en fe y en incredulidad? La mujer con fe ora, Señor, gracias. La mujer, primero la que no tiene la fe suficiente, que no sabe cómo orar, que es inmadura. Señor, mire este borracho que me pega, no me deja ir a la iglesia. Señor, ¿yo qué hago? Mira, mis hijos me tratan mal. Es orar en incredulidad. La mujer que es hija de Dios y conoce su palabra y se para en la posición que tiene como hija de Dios, dice, Padre, te doy gracias por este varón de Dios que me diste como esposo. Yo no lo miro las circunstancias que están rodeando, yo lo miro que tú lo vas a llamar, porque tu palabra me enseña, cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. Yo lo creo, este varón de Dios, y cuando él está dormido, varón de Dios, bendigo tu vida y a sus hijos de igual manera. Y empieza, pero viene un proceso. Alabado sea Dios. Gloria al Señor. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Esa mujer que un día de pronto entraba acá por esta puerta llorando, afligida porque sus hijos le dijeron, su esposo, un día entrará por esa puerta sonriente, de la mano de su esposo, con sus hijos, dándole la gloria a Dios, porque para Dios no hay nada imposible, alabado sea Dios. Ahora, ¿cuál es esa semilla que se refiere acá al salmista? Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. ¿Cuál semilla? Pregúntale al hermano, ¿cuál semilla? ¿Cuál? Gloria a Dios. Dejemos que el Señor mismo nos hable. Mateo 13, del versículo 3 al 9. Mateo capítulo 13. Aquí está enseñando el Rey de Reyes, alabado sea Dios. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero saliendo el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Usted se ha detenido a pensar por un momento qué sentirá un pastor, que usted ve que llega una persona, la ayuda, la apoya, o llega una persona que muestra como liderazgo, le dedica tiempo, se esfuerza, pero cuando ocurre esto que acabamos de leer, esa persona no vuelve, habla mal del pastor, esos hermanos que de pronto veíamos con ese liderazgo se van para otro lugar. ¿Qué sentirá ese pastor en ese momento? O esa pastora. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero volverá con regocijo. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál al 100, cuál al 60 y cuál al 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga, alabado sea Dios. Ahora dejemos una vez más que sea el mismo Señor Jesucristo quien nos explique esa semilla con mayor claridad. Mateo 13 del 18 al 23. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino, ¿de cuál reino? Del reino de Dios. Hace 8 días explicamos en detalle qué es el reino de Dios. Y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. ¿Cuál es el malo? ¿Y cómo opera el enemigo para sacar eso de su corazón? En la mente, ¿de qué otra manera? En la duda, sí, ¿qué más? Ustedes no han notado, nunca les ha sucedido que después de la predicación alguien se le acerca y de pronto, oye, el culto estuvo una bendición, sí, pero, y le viene el pero. No, pero eso no es acá, hermanos, eso es por allá en otros lados, alabado sea Dios. Salen con esa bendición que Dios les dio una palabra y el malo usa a alguien para sacarle eso que usted recibió.
Alabado sea Dios. Pero hoy dígale a su hermano, soy buena tierra. Soy buena tierra, porque esa palabra va a caer en mi corazón y va a dar fruto al 100 por 1. Alabado sea Dios. Y el malo no me la podrá arrancar, porque si vienen a decirme algo, lo reprendo en el nombre de Jesús. Arrepiéntase, hermano. Arrepiéntase, hermana, porque está sirviendo de tropiezo para que esa palabra que yo recibo no dé fruto. Alabado sea Dios. Gloria al Señor. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y lo arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Alabado sea Dios. Los que entran a un lugar, a una congregación, algunos reciben esa palabra con el gozo y dicen, sí, amén, así es, gloria a Dios. Pero cuando vuelve a la casa, o en el bus, o el que tiene carro lo cierran, y sucede cualquier cosa de esas, puede ocurrir esto. ¿Para qué el Señor nos advierte? Para que seamos sabios, para que dispongamos nuestro corazón. Y Dios me dio esta enseñanza porque yo sí me he preguntado, yo digo, hermano, haga una lectura bíblica. Porque yo empiezo a sentir, digo, bueno, tal persona de pronto pueda servir como para mandarlo a que vaya y lleve una palabra a algún hogar o algo. Pero resulta que yo los escucho la lectura bíblica y digo, Dios mío, ¿dónde está el discipulado que se les ha dado, Dios? O sea, uno ve, dice Dios, Padre Santo, pero ¿qué ha pasado? Yo digo, Señor, yo me he esforzado por dar palabra tuya, por enseñar el evangelio. Y en la lectura bíblica me doy cuenta que no tienen ni idea del evangelio. Alabado sea Dios. Dice uno, santo es el Señor. Entonces el Señor me ha colocado dar esta serie de enseñanzas sobre lo que es la doctrina, la base, el fundamento, para que sea el Señor corriendo todo velo y pueda resplandecer la luz del evangelio de nuestro Señor Jesucristo en el corazón de cada uno de nosotros. Para que cada uno realmente, mire la pregunta que hice al principio, ¿qué se enseñó hace 8 días? Lo tenemos atesorado, lo escribimos de pronto. Y si se llegó a olvidar, gracias a Dios, hoy día la tecnología, si la usamos para bien, es una tremenda bendición. Está grabada, búsquela y escúchelo de nuevo. Tome un cuaderno, tome nota y dígale, Señor, yo me dispongo realmente a ser un verdadero hijo tuyo, una verdadera hija tuya. Porque es una tremenda bendición. Hoy es el primer día de la semana. Cuando venimos a la congregación le estamos dando el primer lugar a Dios. Es una tremenda bendición. Pero además de recibir y dar ese primer lugar, Dios quiere usarte. No para que se pare aquí al frente, para que sea un verdadero hijo de Dios donde quiera que esté. En el bus, en el trabajo, en el colegio, donde esté, en la calle, donde sea. Que pueda en un momento dado abrir su boca y decirle algo a alguien, el Señor Jesucristo te ama. Hay esperanza para ti. Te invito a la congregación. Alabado sea Dios. Pero si ya Dios le ha dado y usted ha estudiado, le puede dar algo más. Gloria al Señor. Entonces, dice la palabra, cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¿De cuál palabra? ¿Por causa de cuál palabra, hermanos? Aquí vamos escudriñando y vamos a ir, se meten los que han tenido la posibilidad de ir al mar, que llega a la playa y se mete un poquitico y le da por los tobillos, luego otro poquito y va subiendo hasta que ya toca el nado. Así es acá. Vamos empezando a profundizar en la palabra. Cuando dice que por causa de la palabra tropieza, ¿de cuál palabra, hermanos? Verso 22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hacen fructuosa. Esto duele, hermanos. El que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo. ¿Cuál es el afán de este siglo? Ahí lo dice, las riquezas, el trabajo, mi familia. Es que hoy me visitó mi familia que hacía mucho tiempo no venía. ¡Pum! ¡Pum! Y Dios tenía una tremenda bendición.
Gloria a Dios. ¿Qué debe hacer uno cuando le llega a la familia que hace tiempo? Hermano, tengo una fiesta, hermanita, hermano, cuñado, primo, tengo una fiesta. Usted no puede perderse esa fiesta. Lo invito porque nos vamos a esa fiesta y no le diga para dónde. Dígale, nos vamos para una fiesta, hay música vallenata, a veces hay norteñas. Es una fiesta tremenda y lo echa por delante y lo trae acá. ¿Sabe qué ocurre? Que Dios toca ese corazón. Pero claro, yo estoy de pronto, lo digo por los que están a través de las redes sociales, hermanitos que están allá en otros países. Acá no sucede eso, gloria a Dios. Gloria al Señor. ¿Quién vive, mis hermanos? Y a su nombre. Alabado sea Dios, el afán de las riquezas. Cuesta dar ese primer lugar a Dios. La hermana Lina está dentro, pero está el hermano Javier, el hermano Giovanni, que sé de ellos, no sé de otros. El hermano Hernando. Él tiene taxi, maneja taxi y debería estar trabajando porque le toca pagar el turno, pero está dando el primer lugar a Dios. La hermana Lina tiene un almacén y de pronto las ventas mejores eran el día domingo, pero le está dando el primer lugar a Dios. Hermano Giovanni trabaja también, pero aquí está dándole el primer lugar. Y cada uno de ustedes, por supuesto, yo sé de los que tienen negocio. Yo les contaba que cuando me convertí yo tenía un negocio, vendía frutas. Y estaba cerca a clínicas. ¿Y cuál es el día que visitan a los enfermos? El domingo. ¿Y a qué horas? En horas de la mañana. Entonces fue una lucha para mí porque yo tenía o que ir a la iglesia a darle primer lugar a Dios, creyéndole, o de quedarme porque para mí el domingo era el mejor día de la semana en ventas. Pero Dios poco a poco fue obrando. Hasta que llegó el momento que dije, bueno, Señor, entonces yo voy a la iglesia a primer culto temprano y regreso a trabajar, y regresaba a la 1. Bueno, Señor, me quedan como 4 o 5 horas, que se vengan, y vendía y me iba bien. Pero ya después dije, no más, voy a trabajar de lunes a viernes, de lunes a sábado, y Dios proveerá. Y Dios es fiel, Dios responde. Y Dios respalda cuando podemos creerle, alabado sea Dios. Verso 23, mas el que fue sembrado en buena tierra, dígale a su hermano, soy buena tierra. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Gloria a Dios. Recibe la palabra, se alimenta y de inmediato empieza, mira, o con un cuaderno, con un esfero, toma nota. Cuando no entiende algo le dice, llama al pastor, pastor, ayer yo no entendí esto. Claro, hermano. Eso se trata de más versículos y va creciendo, va entrando mar adentro, alabado sea Dios. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Alabado sea Dios. ¿Consolación de quién? ¿Quién consuela a los que lloran? Bueno, miremos qué dice la palabra de Dios. Qué bonito es cuando nos hacemos preguntas, pero no las respondemos nosotros, sino el Señor a través de su palabra. Apocalipsis, capítulo 21, versículos 3 y 4. Gloria a Dios. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Verso 4, y goces, hermano, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas. ¿Quién consuela al que llora por causa de llevar el mensaje de la palabra de Dios? Dios mismo nos limpia las lágrimas, nos abraza y nos consuela, alabado sea Dios. De pronto los que no tuvimos la bendición cuando éramos bebés, que nuestro padre, nuestro papá nos alzara y nos arrullara y nos dijera, ¿por qué lloras? Alabado sea Dios. Los que no tuvimos esa bendición, no se distraigan, hermanos, no, tranquilos, todo esto bajo control. Los que no tuvimos la bendición de Dios de que fuéramos alzados por nuestro Padre y que de pronto nos tocó sufrir en la niñez, en la adolescencia, yo me gozo porque sé que mi papá, mi Padre Celestial, me tiene en sus brazos y me limpia las lágrimas. Me consuela y me dice que me ama. Hoy el Señor te dice, yo te amo, hija mía. Alabado sea Dios. Hoy el Señor te dice, yo te amo, hijo mío. Yo soy tu verdadero Padre, alabado sea Dios.
Y Él quiere hoy sanar esas heridas que hay en tu alma, en tu corazón. Esas heridas que recibiste de niño, de niña. Quizás el desprecio de tu mamá, el desprecio de tu papá o de tus seres queridos. Hoy el Señor sana esas heridas. Gloria a Dios. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Ya entendimos quiénes lloran, ¿verdad? Y cómo y quién nos consuela. Alabado sea Dios. Vamos a intentar ver otra bienaventuranza, a ver si alcanzamos. Gloria a Dios. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Las 10? 10:30. Va a tocar no predicar, sino solamente leer lo que Dios me dio. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Manso se refiere a una persona humilde y obediente. ¿Cuál es la primera bienaventuranza? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos recibirán el reino de los cielos. El Señor Jesucristo da esta bienaventuranza también para que se cumpliera lo dicho por el Señor por medio de David en el Salmo 37:11. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. El Señor Jesucristo citó lo que Dios había hablado por la boca de David. El Nuevo Testamento es el cumplimiento del Antiguo. En el Antiguo encontramos la relación de manera literal de Dios con el pueblo de Israel, pero en la dispensación de la gracia es el cumplimiento de lo espiritual que Dios estaba hablando desde el antiguo pacto a su pueblo, pero que ahora abre la puerta para cualquier ser humano en cualquier parte de la tierra. De ahí la importancia, mis amados hermanos, de conocer y entender lo que es la doctrina cristiana. El apóstol dice: procura con diligencia presentarte delante de Dios aprobado, como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse, que sabe usar la Biblia, que usa bien la palabra de verdad. Alabado sea Dios. ¿Para qué? Para que los que oyen puedan entender qué es el Evangelio. Alabado sea Dios. Salmo 37:11, lo repito, está hablando el profeta David, haciendo una canción para Dios. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. La palabra manso a menudo nos evoca imágenes de debilidad o pasividad. Manso, no pelea con nadie. Entonces la gente dice, lo malinterpreta y dice que es cobarde. Y para un hijo de Dios, y más los que tuvimos un pasado feo, fuerte, tener que aguantarnos que alguien raje de nosotros, hable mal, tener que aguantarnos que a veces hasta nos traten mal, es duro, hermanos, porque están confundiendo la mansedumbre que debemos ser como hijos de Dios con la cobardía o la debilidad que interpreta el mundo en esa persona mansa. No sé si me hago entender. Es duro y ahí es donde Dios nos pasa como por ese fuego y nosotros, Padre Santo, y ahí es donde se prueba nuestro carácter. Y ahí es donde aprendemos que valiente no es el que se enciende a trompadas con otros, sino el que puede decirle no. Para pelearse necesitan dos, chao. Que le digan cobarde, gallina. Duele, hermanos. Pero ahí es donde realmente el Hijo de Dios muestra de qué está hecho. Alabado sea Dios. Gloria al Señor. Pero el concepto bíblico es mucho más rico y nos da mayor claridad. La palabra griega traducida como manso es praus, que transmite un sentido de gentileza, humildad y fuerza controlada. Una persona mansa, un hijo de Dios, sabemos que antes no nos podían mirar porque ya había un pleito y íbamos y lo comprábamos, pero que ahora como hijos de Dios controlamos a ese hombre que antes había en nosotros, pero que ahora somos nueva criatura. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. La mansedumbre en el mismo sentido bíblico no se trata de ser tímido o fácilmente manipulable o manipulado. En cambio, refleja una disposición de humildad y confianza en Dios, una voluntad
de someterse a la soberanía de Él y una actitud gentil hacia los demás. Oye, qué bueno que llegan y le ofendan a uno y le digan: mira, amigo, en otra época le hubiera respondido de otra manera, pero ahora soy un hijo de Dios, y que venga una palabra de Dios, que esa persona quede desarmada. Alabado sea el Señor. El Imperio Romano valoraba el poder, la dominación y la asertividad. Resulta que la palabra que estamos dando, sabemos que el Señor Jesucristo nació. Cuando Él nació, manejaba a la humanidad del Imperio Romano. El Estado de Israel no era la excepción, tenían que pagar impuestos, en fin. Por eso es que ellos esperaban a un libertador estilo Rambo, con espada, con metralleta, con bueno. Pero el Señor vino a mostrarnos el poder del amor. Y el reino de Dios es el amor de Dios reflejado. Alabado sea el Señor. Entonces, para el Imperio Romano, como era manso, era un cobarde. Alabado sea Dios. La idea que los mansos heredarán la tierra habría sonado contracultural e incluso paradójico para los seguidores del Señor Jesucristo. Sin embargo, las enseñanzas del Señor Jesús a menudo daban vuelta a la sabiduría convencional, presentando un reino de Dios que operaba con principios muy diferentes a los reinos terrenales, al reino de Roma. No sé si me hago entender, hermanos. Alabado sea el Señor. Ellos tenían un concepto de la fuerza del poder para conquistar, esclavizar y quitarle lo que poseían otros reinos, otros países. Pero el Señor vino y nos habló del reino de los cielos, nos habló del evangelio, nos habló del amor. De ahí la importancia, esto que estoy diciendo es de contextualizar en qué momento, quién dijo algo, el Señor Jesús, en qué contexto histórico, cuando estaban bajo el Imperio Romano. Entonces ya uno ahí entiende y admira más al Señor Jesucristo, alabado sea Dios, porque Él nunca nos manda a hacer algo que Él ya no lo haya hecho. Lo que Él nos pide que hagamos, Él ya lo hizo. Todo, hermano. Alabado sea Dios. Los mansos heredarán la tierra. Entonces pregúntele a su hermano: ¿cuál tierra? ¿La de la abuelita, la del papá? Alabado sea Dios. Para entender la promesa de que los mansos heredarán la tierra, es importante analizar el trasfondo de todo el Antiguo Testamento. En el Salmo 37:11 dice la palabra: pero los mansos heredarán la tierra y se deleitarán en abundante paz. En ese momento era literal. Dios los llevó a la tierra prometida, la tierra Canaán. Pero hoy es espiritual. El reino de los cielos es espiritual. Y vuelvo a repetir lo que dije hace 8 días. Yo voy a cualquier lugar y me gozo. Entro a una finca y me gozo. ¿Por qué? Porque yo sé que eso es de mi papá y yo soy su hijo, y disfruto todo lo que Dios nos ha dado, porque el reino de los cielos es todo. Donde quiera que haya un hijo de Dios, una hija de Dios, ahí está el reino de Dios. Porque el Señor Jesucristo dice, y Juan el Bautista, que les decía: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el Señor Jesús les decía: el reino de Dios, el reino de los cielos está entre vosotros. No lo podían entender. Ahora nosotros sabemos que el reino de Dios está en el espacio, en cualquier parte de las estrellas, en cualquier parte de la tierra, en cualquier parte del mundo. Hoy, aquí en este momento, aquí está el reino de Dios. ¿Cómo podemos acceder al reino de Dios? Por fe, creyendo el evangelio del Señor Jesucristo. Alabado sea Dios. Este salmo contrasta el destino de los malvados. Cuando David compuso esa canción y estaba cantando por el Espíritu a nuestro Padre Celestial: los mansos heredarán la tierra. Va a tocar ponerle ahí música norteña, vallenata o salsa, no sé. Pero él estaba cantando. Los salmos son una canción, pero a la vez estaba diciendo en ese momento: no se preocupe por ponerse a pelear ni humanamente. Y muestra de ahí en adelante el salmo. Si usted sigue leyendo ese salmo y hágalo en la casa, va a mostrar la canción qué le espera a esas personas altivas.
a esas personas que de pronto oprimen al manso, oprimen al pobre. Ahí da el final de ellos. Los espera un lago que arde con fuego y azufre si no se arrepienten. Porque tarde o temprano partirán de esta tierra y no se llevarán un solo peso. Así tengan en los paraísos fiscales miles de millones de dólares, no se llevarán una sola moneda. Quedará en la tierra y les espera un fin triste y doloroso. Alabado sea Dios. Contrasta con el fin de los malvados frente al de los justos. Recordemos el rico Epulón y Lázaro. Murieron los dos. ¿Cómo estaba Lázaro y cómo estaba el rico Epulón? Cuando decía: Señor, permite que Lázaro moje un dedito y me refresque los labios. Es el ejemplo. Alabado sea Dios. La bienaventuranza de Jesucristo hace referencia a este salmo, resonando la idea que el reino de Dios se caracteriza por una inversión de los valores mundanos. El mundo al que mata le llama valiente, al que roba le llama inteligente y los premian. Es el mundo, nosotros no. Nosotros conocemos y entendemos lo que es el reino de Dios, que es espiritual, pero que se materializa a través de nosotros. Alabado sea Dios. La promesa de heredar la tierra puede entenderse en múltiples niveles. En un nivel apunta a la esperanza escatológica. La palabra escatológica habla del final de los tiempos. Alabado sea Dios. De los nuevos cielos y la nueva tierra. Recordemos que habla de cielos nuevos y tierra nueva. Y hay personas que literalmente piensan que esta tierra va a desaparecer y que los cielos desaparecen y que vendrá una nueva tierra. Recordemos que el Señor nos habla por parábolas, pero que nos ha dado su Espíritu Santo para discernir y entender su palabra. Hay cosas que son literales, pero hay otras que son espirituales. Alabado sea el Señor. Donde el pueblo de Dios habitará en perfecta paz y justicia. Apocalipsis 21 del 1 al 4. Esta herencia futura está asegurada para aquellos que pertenecen al Señor Jesucristo, quien fue descrito como manso y humilde. Aprended de mí, porque soy manso y humilde de corazón. Alabado sea Dios. Y Él quiere que nosotros seamos mansos y humildes de corazón. Y Él es el Rey de reyes, Él es el Rey de los cielos, Él es el Rey del reino de Dios. Y nosotros, como hijos suyos, ¿qué tenemos que hacer? Ser mansos y humildes de corazón. Si nosotros escudriñamos lo que significa la palabra mansedumbre, los creyentes se alinean con el carácter del Señor Jesucristo y con los valores del reino de Dios. ¿Cuántos dicen? Yo pensé que decían amén. Nosotros como hijos de Dios debemos alinearnos, es decir, estar de acuerdo y vivir conforme el Señor nos enseña, que Él es manso y humilde de corazón, y que por ahí debemos caminar nosotros, y que debemos aprender a tener el carácter del Señor Jesucristo y a vivir los valores y los principios del reino de Dios. Alabado sea Dios. ¿Es fácil, hermanos? Solo los valientes arrebatan estos principios y estos valores. Y valiente no es el que se enciende a trompadas con otro. Valiente es el que es capaz de decirle no. Y si hay que correr, corre. No le está corriendo a él, está corriendo a obedecer la palabra de Dios. Alabado sea el Señor. El otro nivel, heredar la tierra, también puede verse como una realidad presente. Aquellos que son mansos experimentan un profundo sentido de contentamiento y paz, sabiendo que sus vidas están en manos de Dios. No necesitan aferrarse al poder o afirmar sus propios hechos, porque confían en la provisión y la justicia de Dios. Esta paz interior y confianza les permite navegar los desafíos de la vida con un espíritu calmado y gentil, lo que a su vez conduce a las relaciones armoniosas y una influencia positiva en todo su entorno. Una persona que llega a trabajar en cierto lugar y al principio es duro, hermanos,
porque la gente asume porque por esa persona ser callada, ser mansa, es débil. Y lo tratan hasta de sacar, hermanos, porque el enemigo no está contento donde hay luz. En el momento que un hijo de Dios está haciendo luz, el diablo quiere apagarla como de lugar. Pero cuando el hijo de Dios resiste, va a llegar el momento que esas personas que lo oprimían van a empezar a llegar una a una a decirle: oiga, estoy viviendo tal problema, ore por mí. Yo quiero conocer a su Dios. ¿Cuánto lo creen? Así ocurre, mis hermanos. Teológicamente, Mateo 5:5 destaca la naturaleza invertida del reino de Dios. Es decir, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Eso lo entiende un hijo de Dios desde el punto de vista espiritual. Dígale a una persona que no conoce de Dios, no lo va a entender, porque sus principios están completamente invertidos con respecto al reino de Dios. Ahora, tremendo que un hijo de Dios no asuma estos principios de Dios, sino los del mundo. Alabado sea Dios. Se utilizan, invierten, que el que pega primero pega dos veces. Nosotros tenemos que tener el carácter del Señor Jesucristo. Alabado sea Dios. Las bienaventuranzas del Señor Jesucristo consistentemente enfatizan que la verdadera experiencia del mundo a menudo pasa por alto o desprecia a los principios del reino. Los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los puros de corazón, los pacificadores y los que son perseguidos por causa de la justicia, todos estos son declarados bienaventurados por el Señor Jesucristo. Esta redefinición radical de la bienaventuranza desafía a los creyentes a reevaluar sus propios valores. Es decir, en este momento, mientras que se comparte esta palabra, el Espíritu Santo debe estar hablándonos a cada uno de nosotros. ¿Cómo nos estamos comportando? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Qué está ocurriendo en nuestro hogar, en nuestra casa, en el trabajo? Alabado sea el Señor. Además, la bienaventuranza de la mansedumbre llama a los creyentes a una vida de humildad y gentileza en sus relaciones con los demás. Los vecinos a ratos quisiéramos que el Señor se los lleve o se los enviamos, pero la palabra nos enseña que debemos de ser gentiles, amables a pesar de. Alabado sea Dios. El apóstol Pablo exhorta a los cristianos a andar de una manera digna de la vocación a la que hemos sido llamados, con toda humildad y gentileza, con paciencia, soportándonos unos a otros en amor. El amor todo lo puede, todo lo cree, todo lo sufre, todo lo soporta. Todo acabará menos la fe, la esperanza y el amor, porque Dios en esencia es amor. Ahora sabemos que también es fuego consumidor, como para consolar el ego humano. Dice: Dios es amor, pero también es fuego. Y es verdad, Él también es fuego consumidor, pero Él conoce el verdadero corazón del ser humano y lo que hay adentro. A las personas uno puede mostrarse una cara, pero el verdadero yo lo conoce el Señor. Alabado sea Dios. Qué bueno que estudiáramos, por ejemplo, Efesios 4 del 1 al 2. Hermano, ¿puede proyectar? No está hermano Diego, no. Efesios 4 del 1. De manera que Pedro anima a los creyentes a estar preparados para la razón de su esperanza, con gentileza y con respeto. Primera de Pedro 3:15. No lo coloqué porque se me ampliaba demasiado. Estas exhortaciones reflejan la importancia de la mansedumbre como una virtud cristiana fundamental que moldea cómo los creyentes se relacionan con los demás y dan testimonio de su fe. Qué importante, hermanos, que realmente pongamos en práctica la palabra de Dios. Si nosotros nos propusiéramos ganarnos, cada uno de nosotros, a un vecino, y lo trajéramos de hoy en 8, al pastor le tocaba comprar otras sillas, y así sucesivamente, pronto estaríamos haciendo 5 servicios el día domingo. ¿Cómo nos ganamos a las personas hoy día?
con nuestro testimonio. Ya las personas casi que no quieren mucho escuchar porque ha habido muchos antitestimonios. Personas que dicen soy cristiano pero se comportan peor que ellos. Entonces ya la gente no nos cree. Qué lindo que el Señor hoy nos hable a nuestro corazón y podamos realmente empezar a ser verdaderos hijos de Dios. Recordemos que un corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia. Que si hoy entendemos y decimos Señor, te necesito, como decía el apóstol Pablo, miserable de mí que no hago lo que quiero, sino que lo que no quiero hacer, eso hago. Alabado sea Dios. En resumen, Mateo 5:5 contiene una verdad profunda sobre la naturaleza del reino de Dios y el carácter de aquellos que pertenecen a Él, es decir, el carácter de cada uno de nosotros. Hay muchas oportunidades que a los cristianos nos sucede como cuando pertenecíamos a la religión tradicional, los que allí nacimos. El Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día no lo hoy, perdona nuestras ofensas. Y yo he escuchado cristianos orando así. Nos ocurre lo mismo con las bienaventuranzas. Bienaventurados los que lloras porque ellos serán consolados. Siguiente, bueno, y las leyó, pero no entiende realmente lo que está diciendo. Para colocar como ejemplo el Padre nuestro, el Señor Jesucristo cuando nos enseña que oremos el Padre nuestro, es que nos dirijamos al Padre. Debemos pedir al Padre: Padre nuestro que estás en el cielo, papá, venimos delante de ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, santificado sea tu nombre. Yo me preguntaba recién convertido por qué en todos los cultos cristianos primero se oraba y luego se cantaba. Yo no entendía, ahora lo entiendo preparando los mensajes. Es que cuando nosotros entramos en el tiempo de la alabanza, primeramente oramos y decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Aquí empezamos a santificar el nombre de Dios a través de la alabanza, de la adoración, de los cánticos. Exaltamos su nombre, glorificamos. Ese es el Padre nuestro, hermanos. Venga a nosotros tu reino, que el reino que estamos hablando, el reino de Dios, se ha establecido entre nosotros, lo que estamos enseñando, hermanos. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así como se hace en los cielos, se hace en la tierra. ¿Qué ocurre? Que de pronto yo estoy pensando en poner un negocio, pero Dios me dice: no ponga ese negocio, vas a hacer algo diferente. Hágase tu voluntad, así como se hace en el cielo, que yo lo haga en la tierra. Yo me voy a ir para España. No, Señor, no se va para España. Va a dar fruto acá en Colombia porque acá te necesito. Estoy hablando de un testimonio, de cosas reales, del Padre nuestro. Ese es el Padre nuestro. Que la voluntad de Dios no se haga de acuerdo a mi voluntad, sino que yo haga lo que Dios quiere que yo haga. Suena redundante, pero es real. Que yo pueda hacer no lo que yo quiero, sino lo que Dios quiere que yo haga, eso hago. Ese es el Padre nuestro. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así como se hace en el cielo y en la tierra. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Cuando el pastor envía la palabra, escrito está, es lo que Dios dio para la congregación. Entonces usted lo escucha atento. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Recuerde que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. Y no que de pronto ni lo ve, ni lo escucha, ni lo comparte y de inmediato manda otra cosa que no viene de nosotros ni para nosotros. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Al contrario, ¿verdad? ¿Cómo es? Que se haga la voluntad, ¿cómo, hermanos? Muy bien. Acá en la tierra se debe hacer lo que se hace en el cielo. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Qué quiere decir eso? Y muchos confunden perdónenme, esas ofensas con la salvación. La salvación es diferente. Esas ofensas es algo que nosotros cada día debemos pedirle perdón a Dios. Cada día. El que quiera seguir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Cada día, un día a la vez. Alabado sea el Señor. Porque si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, ¿qué ocurre?
tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará vuestras ofensas. Esto dice, me voy para el infierno. No. Deja de disfrutar la bendición en el reino de Dios, hermanos. La salvación es diferente. Pero si yo perdono a los que me ofenden, estoy en el reino de Dios. Estamos mirando el carácter del mundo y el carácter que debemos tener en Cristo Jesús. Sencillo. Debemos perdonar a los que nos ofenden cada día. A eso se refería el Señor Jesús cuando ahorita en Semana Santa ustedes ven que se ponen una toalla acá y ponen un platón con agua y le lava los pies y los besa. Eso es simbólico. Lavarle los pies al hermano, ¿sabe qué significa? Que si el hermano está caído, si Dios me da una exhortación, lo exhorto, pero tiene que de inmediato venir una consolación por la palabra. Entonces yo le doy una palabra que lo lava, que lo levanta, que lo restaura. A eso se refiere lavarle los pies a su hermano. Y hay algunos pastores que hacen eso. Uy, qué humildad. Es no entender la palabra de Dios, hermanos. Debemos perdonar a los que nos ofenden cada día. Airaos, pero no pequéis, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Quiere decir que si hoy ofendieron, antes que se oculte el sol, debe haber perdonado. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces el sol se me cae encima del enojo. Es que no pase el día de hoy sin que yo haya perdonado. Entonces ese es el Padre nuestro. Pero cuántas veces lo repetimos, y las bienaventuranzas es lo mismo, y la palabra toda es lo mismo. Es entender lo que Dios está hablando, en qué momento, a quién, cómo, cuándo, dónde, por qué. Contextualizar y que estemos dentro de la doctrina del Señor Jesucristo. Alabado sea Dios. La mansedumbre, lejos de ser un signo de debilidad, es una marca de verdadera fuerza y confianza en Dios. Para el mundo, la persona mansa es un débil, es un flojo. Todas esas cosas. Para el reino de Dios es un hombre que verdaderamente está sellado por el Espíritu Santo de Dios, tiene el carácter del Señor Jesucristo, y a lo que debe decirle no, le dice no. Gloria a Dios. Refleja un corazón que está en línea con los propósitos de Dios y una vida que da testimonio de su gracia. La promesa de heredar la tierra apunta tanto a una esperanza futura como a una realidad presente. Aló. Esto es profundo. Escuchémoslo, voy a leerlo de nuevo. La esperanza de heredar la tierra apunta a una esperanza futura o a una realidad aquí y ahora. Para entenderlo hay que entender lo que es el reino de Dios. Que estamos en el reino de Dios, y el reino de Dios, al principio yo creía que era cuando me moría y iba al reino de los cielos allá. No, el reino de Dios es Jesucristo y es su evangelio. Y por eso debemos vivir en el evangelio, en el reino de Dios, en la dispensación de la gracia. Para que un día vayamos a las bodas del Cordero. Y como para irme adelantando, ¿saben qué ocurre después de las bodas del Cordero? Voy a tratar de resumir. 3 años y medio de tribulación. ¿Para quién? Para los tibios y los fríos que se queden después que conocieron al Señor. Viene el arrebatamiento, la iglesia parte con el Señor. Viene la tribulación y va a ser terrible. Van a tener que dar la vida. Va a ser algo tremendo, que ya no estará el Espíritu Santo, sino será a carne viva. A los 3 años y medio, los que se quedaron, que habían conocido al Señor, ya no estarán. Van a morir, o los otros definitivamente se van a marcar por la bestia, y ahí sí están condenados para siempre. A los 3 años y medio el personaje se quita la máscara, se va a sentar en el lugar santísimo como Dios, y el pueblo de Israel y los que conocen a su Dios se esforzarán, entenderán que fueron engañados. Y viene la gran tribulación. ¿Contra quién? Contra el pueblo de Israel. Todas las naciones se voltearán contra ellos, pero Dios los sostendrá. Una de las pruebas que Dios existe es la nación de Israel hoy día. Dios los sostiene, les da sabiduría. Son los más ricos del mundo en este momento, también por eso son envidiados. Son los que tienen mayor número de patentes en la NASA. Es el pueblo de Dios. Que no nos gusta, qué pena, son el pueblo de Dios, y nosotros como hijos de Dios debemos bendecirlos y orar por ellos. Y en Éxodo encontramos cuando Dios llama a Abraham y le dice: bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan.
Es la palabra de Dios. ¿Qué no me gusta? Es la palabra de Dios. ¿A quién se la dio Dios? Al pueblo de Israel. Entonces yo prefiero que Dios me bendiga. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Alabado sea Dios. Gloria al Señor. Refleja un corazón que está en el propósito de Dios. La promesa de heredar la vida apunta a la vida próxima, pero aquí y ahora. Gloria a Dios. Ante esta realidad, ¿cómo estamos nosotros hoy con el Señor? ¿Estamos en su reino? ¿Estamos en la ley de Moisés? ¿Estamos en la dispensación de la gracia? ¿Entendemos el evangelio del Señor Jesucristo? ¿Estamos cumpliendo la gran comisión? ¿Nos estamos comportando verdaderamente como hijos de Dios? Alabado sea Dios. Apenas es la segunda bienaventuranza. Les voy a anticipar algo. Con el favor de Dios voy a terminar de dar esta enseñanza porque es básico, es el fundamento de la doctrina de la iglesia cristiana. Después el hermano Diego dará una enseñanza dándole una aplicación a desde el momento que nace un niño, le empiezan a poner pañales y ese niño va creciendo hasta convertirse en hombre. Espiritualmente tiene que decir eso también. No lo hago, yo estoy dejando solo el fundamento y después el hermano le dará la aplicación. Y miraremos cómo desde la primera bienaventuranza tiene que ver cuando una persona llega por vez primera a la iglesia, recibe al Señor como su Señor y Salvador, hasta convertirse en un varón de Dios o en una varona de Dios. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Y cuántos van a escudriñar? Yo de usted me propondría escudriñar esto que el pastor me viene enseñando. Llego a la casa y empiezo aquí. Esto es como apenas el, ¿cómo se llama eso cuando va a un restaurante elegante? El aperitivo, la entrada. Pero viene y falta el plato fuerte. Alabado sea Dios. Padre Celestial, en esta hora aquí estamos delante de ti, mi Señor, dándote gracias porque tú eres bueno, porque tú eres precioso y maravilloso. Gracias, mi amado Dios, por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Y solamente cuando reconocemos nuestra condición se cumple la primera bienaventuranza. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos recibirán, de ellos será el reino de los cielos. Y un pobre en espíritu no es una persona enferma, es una persona que reconoce su condición delante de Dios y abre su corazón al Señor Jesucristo. Le dice: Señor, de oídas te había oído, te necesito nacer en ti, necesito aprender como niño a entrar, así como el niño entra a la casa y a los brazos de su padre, de su madre. Yo quiero entrar al reino de los cielos. Amado Espíritu Santo de Dios, muchas gracias. Tú eres bueno y maravilloso. Tú conoces lo que hay en el corazón de cada uno de mis hermanos. Gracias porque son tus hijitos, que hoy tú los has traído para que recibieran esta palabra, mi Señor. Gracias porque tú los amas. Hoy el Señor te dice: hijo mío, hija mía, te amo, di mi vida por ti, te amo. No quiero que andes más en los rudimentos del mundo, sino que entres al reino que preparé para ti. Espíritu Santo de Dios, gracias por cada corazón dispuesto. Gracias por cada vida, mi Señor, porque hoy tú los salvas, los sanas, los restauras, renuevas sus fuerzas, le abres el entendimiento, mi Señor, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, tú eres bueno, mi Señor. Papito Dios, yo sé que todos los que estamos en este lugar tenemos personas, familia, de pronto papá o mamá o hermanos o hermanas, hijos, hijas, sobrinos, sobrinas, tíos, tías que no te conocen, y que de pronto aquí hay algún hermano, alguna hermanita que está sufriendo por su hija, por sus hijos. En esta hora yo creo en tu palabra. Cree en el Señor Jesucristo. Hermana, el Señor te dice: cree en mi palabra, que yo obraré en el corazón de tu hija,
que yo obraré en el corazón de tu hijo, de tu esposo, de tu esposa. Que en este mismo instante el poder de Dios sea fluyendo en cada uno de sus familiares. Dios está tocando en este momento a tu familiar. Espíritu Santo de Dios, gracias. De tu hermano, sí, de tu hermano, te dice el Señor. Estoy tocando el corazón de tu hermano. Prepárate, prepárate porque te va a llamar. Que haya palabra en tu boca. Oh Dios de la gloria, gracias. Gracias, mi Señor. Hay alguien también en este lugar que está preocupado por un familiar que está en casa y otro porque tiene un familiar en la clínica. Si tan solo puedes creer, para el que cree, todo le es posible. ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? En este instante están ocurriendo milagros, hermanos. El Evangelio no es una religión. El Evangelio es poder de Dios para salvación, primeramente al pueblo de Israel, pero después al resto de las naciones. En este momento está ocurriendo sanidad. Sanidad. Hay una persona que por momentos sentía o siente el deseo de salir corriendo, siente algo feo, una opresión, es una atadura de brujería. En este mismo instante, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, atamos y ordenamos que salga todo espíritu de brujería, toda opresión demoníaca, de hechicería, se va fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Esa persona, para que sepa que es a ti que el Señor te habla, hoy quería salirse rápido de este lugar. El Señor te trajo, pero el enemigo que te quería sacar. Pero aquí estás porque el Señor te sostuvo. Porque hoy sales de este lugar libre, libre, libre. Espíritu Santo de Dios, gracias. Y una persona que está siendo sana en este momento de los pulmones, de gastritis. El Señor sana gastritis. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Para que crea que es el Señor, en este momento en tu pierna derecha está empezando a sentir el fuego del Espíritu Santo. Dolor de muela, a alguien le dolía las muelas. Sí, barabacaya, la babababasei. El reino de los cielos no consiste en palabrería, sino en el poder de Dios respaldando su palabra. Oh, gloria a Dios, gracias. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás obrando en este momento. Gracias porque yo no conozco lo que tus hijos están sintiendo, pero tú sí lo conoces. Todo, nada hay oculto delante de ti. Una mujer tiene una infección o tenía una infección en la parte íntima, y había mal olor. En este momento el Señor te sana. Te sana. Recíbelo ahora. Recíbelo en el nombre del Señor Jesucristo. La palabra del Señor nos enseña que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Se rompe toda fortaleza del diablo. Hoy se rompe toda fortaleza y en este lugar hay sanidad y hay liberación. Y te arriba Samarama Kaya Lava Sebekei. Señor, gracias por tu misericordia. Gracias por tu infinita misericordia y por tu amor. Siento decir lo que decía el apóstol Pablo: miserable de mí, que no hago lo que quiero, sino que lo que no quiero hacer es lo que hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo no lo hago, sino el pecado que mora en mí. Mas gracias sean dadas a Dios por el Señor Jesucristo, quien nos salvó, quien nos perdonó, nos restauró. Bendito sea tu santo nombre, mi Dios.